Las instrucciones les di hay unas que es más o menos lo que vamos a identificar. Hola Rubén, veniste justo a tiempo porque vamos a graficar los planos, posiblemente el único problema que te falta por hacer. Entonces la idea de que para graficar planos es que sabemos que estos planos van a estar en el espacio X, Y, Z. Pero lo que pasa es que obviamente no les di todos los pasos que hay detrás de graficar un plano. Entonces hay unos planos que van a tener una gran ventaja. Uno de estos es sello, es este. Podemos encontrar el intercepto de este plano con cada uno de los ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, y luego unimos los tres interceptos, y al unir los tres interceptos vamos a tener un segmento del plano. Entonces digamos, ¿cómo encuentro el intercepto en X? ¿Sí? Y Z es igual a 0. Entonces esa es la única diferencia respecto a una función de dos variables. Ahora las otras dos variables se tienen que hacer igual a 0. ¿Y así se va a hacer con todas? Sí. Entonces el intercepto en X lo encuentro cuando 6X es igual a 24. Entonces aquí obtengo que X es igual a 4. Entonces este intercepto va a estar en 4,0,0. El de Z no me va a quedar tan... En realidad cuando hagan este plano tal vez el eje más largo que hagan es que sea el eje Z. No va a quedar muy a escala, pero si identificamos los puntos, el punto 4,0,0 estaría aquí. Y ahora me voy a calcular el intercepto en Y. El intercepto en Y, ¿cuándo va a ocurrir? Tanto Z como X tienen que ser igual a 0. Entonces hago X y Z igual a 0 y luego resuelvo para Y. Entonces aquí donde estaría. Aquí vale, ¿cuál es el valor para Y? Es 2. Y luego nuestro intercepto estaría en 0,2,0. Entonces desde el punto de vista de la gráfica, de este eje, donde encuentro el 0,2,0. ¿Será aquí? No, ¿2 ahí? ¿Sí? Entonces está más o menos por aquí. Entonces hola Ricardo, estamos graficando el plano. Yo creo que lo pudiste graficar. Entonces el último que nos falta es el intercepto en Z. Entonces para el intercepto en Z tengo que encontrar cuando Y y X es igual a 0. Y entonces ¿cuál sería aquí el valor de Z? Yo creo que no traje hoy Tengo que encontrar cuando 2Z es igual a 24. Entonces sí, 12. Entonces como les decía a ustedes, les puede quedar un poquito mejor si el eje Z lo hacen el más prolongado. Si realmente quisiéramos mantener esta figura a escala, este Z tendría que ser más grande. Entonces luego lo que vamos a hacer es que vamos a unir estos tres puntos. Y cada una de estas líneas rectas nos va a dar como que la frontera del plano. Entonces uno está con este punto con este, luego este otro, y luego este otro de acá. Entonces este sería mi plano. Y obviamente este plano continúa por acá, pero para que se visualice lo mejor posible, tal vez solo lo dejamos en el primer octante.
Pues es una nueva hoja. Sí, es que aquí tengo unos documentos que les tengo que dar que estos son más fáciles. Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver el jueves y la tarea que son solo derivadas parciales. Y eso también. Gracias. Entonces esto sería todo. Yo creo que a Rubí le va a quedar bien bonito el plano porque ya tiene el papel cuadriculado. Un problema así nos pondría en el examen por cómo cuesta visualizar este plano. Incluso si se van a los graficadores en 3 dimensiones, les van a dar un plano completamente diferente. Va a ser parecido, pero va a tener una visualización diferente. Entonces, ahorita el último que vamos a hacer es este. Y esta última es bien interesante. Z es igual a 6 menos 3y. Lo que vamos a hacer es que vamos a graficar una línea recta en el plano YZ y luego esa línea recta como que la vamos a extender a lo largo del eje X. Y vamos a hacer como un efecto en 3 dimensiones. Una como estas puede venir en el parcial. No, yo siento que te gustaron para el parcial. Ok, me gusta que digan eso, porque yo la verdad estos problemas los siento un poquito difíciles. La primera está. La primera estaba fácil. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que cómo vamos a graficar esta. Observen que en realidad como que solo puedo hacer una gráfica entre Y y Z. Entonces, ¿cómo puedo graficar esta curva? Se hace como... Sí, una línea recta. Como que si fuera cabal... Sí. X de Y. Ajá, sí. Entonces, ahorita lo que pueden ver, aquí tengo un pedacito del plano, pero bueno, en realidad solo tengo una frontera. Entonces, lo interesante de este plano es que a medida que nos vayamos moviendo en el eje X, esta línea recta se tiene que seguir repitiendo. Entonces, si hago el efecto de la perspectiva, tendríamos que tener lo siguiente. Y esto hagámoslo paralelo al eje X. Yo solo tengo una pregunta. ¿Sí? Este es Y. Ajá, y este es X, sí. Sí, X es el que va hacia afuera. Entonces van a ver que la gráfica de este plano es como una rampa. Ya solo cerremos este plano con una recta exactamente paralela a esta. Entonces por eso es que les decía que esto es... Pero... Sí. De verdad no sabemos exactamente dónde es que se cierra. No, pues este continúa, este plano sí continúa acá, pero obviamente en algún momento vamos a tener que parar. Entonces, como pueden ver, la gráfica de este plano es como una rampa. Es como que tuviera una hoja de papel acostada sobre una pared. Entonces, solo para indicar cuál es la superficie, en algún momento se puede sombrear. Y hay otra cuestión que hace el libro, que no sé si la han visto, porque aquí pareciera que estuviéramos tocando los ejes X, Y y Z. Entonces, si en algún momento estos ejes pasan para atrás, el libro empieza a usar líneas punteadas para estos ejes, para indicar el efecto de que sí, que están atrás. Entonces, algo así también podemos hacer aquí. Bueno, así no creo que me den clases en la Facultad de Arquitectura. Con esto y con ese efecto se veía mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Lo más simpático es que mi papá es arquitecto. Entonces mira que comienzo un video de mi clase graficando estos planos. Entonces digamos esto sería todo. Entonces con los otros problemas yo creo que los pueden terminar. Si no los entregan hoy, pueden entregarlos el jueves. Les puedo dar un poco de tiempo. Pero tomen nota que se van a juntar un poco las tareas y... Y esto es para el martes. ¿Ah? La tarea 5 es para el martes.
Bueno, sí, sería para el martes idealmente. No, para el jueves no, es muy rápido. Incluso esa tarea les va a gustar más porque son problemas de derivadas parciales, y las buenas noticias que les tengo con derivadas parciales es que van a ser como las derivadas de funciones de una variable, y lo único que vamos a tener que hacer es percatarnos de que ahora van a haber 2 o 3 diferentes derivadas. Si la función es de 2 variables, vamos a tener una derivada respecto a x y otra derivada respecto a y. Y el simple hecho que hayan más de una derivada va a motivar a que estas llamemos como derivadas parciales. Entonces la notación es que ahora ya no van a ser derivadas, sino derivadas parciales, pero es solo para esa definición aclara de que hay más de una derivada. Pero esto es lo mismo que hacíamos como sí, cuando hacíamos derivadas de dos variables, ¿no? Como la derivación, pues un poco parecido como la derivación implícita, pero con derivación implícita x y y dependían entre sí. Ahora que en estas funciones de 2 variables, esto es como hacer 2 variables y dos derivadas independientes. Sí, 2 derivadas independientes, sí. Es como 2 derivadas independientes, sí. Lo que me gusta mucho de este tema de derivadas parciales es que justifica el uso del término ceteris paribus, que tal vez en algún momento escucharon en economía. Entonces, muchas de las limitaciones que tiene un análisis económico es que una variable está cambiando, pero para poder llegar a la conclusión en el problema económico, las otras variables no tienen que cambiar. Pero generalmente haciendo un cambio en un precio, va a empezar a cambiar el precio de otro producto, la cantidad demandada de otro producto. Entonces nuestro ceteris paribus va a costar justificarlo. Pero eso no lo puede justificar en una pequeña ventana. Entonces ahorita lo que les estoy escribiendo es con cuál era nuestra definición de derivada, que con esto empezamos el curso de análisis matemático 2. Entonces, si querían encontrar la derivada de una función, que al final de esta definición la dejamos un poco de lado, lo que hacíamos es que medíamos en qué tanto estábamos cambiando en un segundo punto f de x más h. Calculábamos la diferencia entre el segundo punto f de x más h y el punto f de x, y luego dividíamos por qué tanto cambiaban estos dos puntos en su coordenada x. Entonces vimos que esta es la definición de la derivada, nos da una pendiente de la recta tangente a una curva. Y con esta función derivada hicimos un montón en análisis 2, graficamos curvas, hicimos análisis de costos marginales, ingresos marginales, resolvimos problemas de optimización. Entonces la idea es que ahora quiero extender este concepto para funciones de 2 variables, y va a ser bastante curioso. O sea, van a ver que es bien simpático cómo se extiende el concepto para las derivadas de funciones de 2 variables o incluso más. Entonces, para una función de 2 variables, podemos hacer lo siguiente: f' de x, y aquí es donde hay el primer problema. Este f', vamos a tener que cambiar un poco la notación, porque no vamos a saber si es la derivada respecto a x o la derivada respecto a y. Entonces, en este caso, para evitar ambigüedad, aquí sí nos vamos a referir de manera explícita respecto a cuál variable estoy calculando la derivada. Entonces, si utilizamos la misma definición derivada, cuando calculemos esta nueva derivada respecto a x, la única variable independiente que va a cambiar es x. Entonces x cambia mientras que y se mantiene constante o fija. Entonces, cuando vuelva a escribir esta definición, van a ver que es exactamente la misma, pero solo estoy agregando la segunda coordenada para la otra variable independiente. No sería x, y más h.
Ah, bueno, es que el y, no, es que esa es esa sería para la respecto a y. Entonces, por eso es que aquí estoy aclarando por qué se tiene que mantener fijo el valor de y. Entonces, cuando estamos derivando respecto a x esta función, el valor de y no cambia, se mantiene constante. Ahora, esa que me mencionaste, si fuera y más h, esa es una derivada como que en la dirección de 45 grados entre x más h. Entonces, ese es otro tipo de derivada, pero aquí solo vamos en la dirección de x. Entonces, mantenemos fijo y lo único que cambia es el valor de x. Pero mencionaste que, digamos, ok, el y más h. ¿Cuándo nos va a suceder el y más h? Cuando el valor de x se mantiene fijo y luego el valor de y es el que cambia. Entonces ahora aquí x se mantiene fijo e y es el que cambia. Entonces por este motivo es que estas derivadas se van a conocer como derivadas parciales y ya no vamos a poder usar desafortunadamente la notación de f', porque ese f' no nos vamos a saber si derivamos respecto a x o respecto a y. Entonces estas son las nuevas definiciones que las voy a presentar, pero como vamos a ver no vamos a resolver ningún problema utilizando límites, sino vamos a prestar mucha atención a que cada vez que calculemos una de estas, una variable cambia y la otra se mantiene constante. Y ese es el truco para encontrar las derivadas parciales. ¿Puedes hacer una derivada y agarrar la otra variable como un número? Sí, sí. Ajá, eso es todo. Entonces, esto es lo que te está diciendo la definición de derivada parcial. Pero no te lo está diciendo muy explícitamente, sino uno tiene que interpretarlo. Entonces yo como interpreto que trato aquí a y como número, es que observo que y aquí no está cambiando. Y como observo que aquí tengo que tratar a x como un número porque x no está cambiando. Entonces, no me van a creer, pero afortunadamente, como nos estamos aprovechando de la definición original de derivada y solo agregando una variable más, todas las reglas de derivación que conocemos con derivadas ordinarias se pueden usar para parciales. Entonces ahorita todas las reglas de derivación para funciones de una variable se pueden utilizar para calcular derivadas parciales. Se pueden utilizar para calcular el día Ruby nos dijo una buena idea, que incluso vea sin leer, intuyó el procedimiento para encontrar derivadas parciales. Entonces el procedimiento es sumamente corto. Lo único que cuesta un poco acostumbrarse es tratar a la otra variable como una constante. Entonces en algunos problemas uno no se imagina que esa variable tiene que sobrevivir, pero puede sobrevivir en caso que esté multiplicada por la otra variable que está cambiando. Entonces, para encontrar la parcial de f respecto a x, tratamos a y como un número y derivamos respecto a x. Entonces esto era lo que les decía, que es el principio del ceteris paribus. Cuando esté calculando esta derivada, las otras variables les voy a decir que no se muevan. Y ya con esto puedo calcular las parciales. Entonces aquí x va a estar fija y derivo respecto a y. Entonces ahí el primer ejercicio está resuelto, pero los otros no están resueltos. Entonces no me sorprendería que incluso esta tarea la hagan
más rápido que la tarea anterior, a pesar de que hay un poquito más de problemas, pero es que las derivadas parciales son sumamente fáciles. Y siempre nos van a pedir así como sacar la de X y la de Y. Sí, o hay veces que, digamos, en un problema aplicado, que eso vamos a ver el día jueves, hay veces que uno está está interesado en analizar cómo están cambiando los costos o los ingresos para un bien en particular. Entonces, cuando es así, uno calcula la derivada parcial solo respecto a ese bien. Pero cuando no, siempre calculamos para las dos. Sí. Por ejemplo, estos problemas que no son aplicados, sí hay que encontrar. Sí, todos. Ahora sí, si en algún momento describo de manera explícita encuentre df de x, ahí solo encuentran la parcial. Ahí está, como queremos practicar otra vez las reglas de derivación, vamos a calcular todas las parciales. Entonces vamos a encontrar las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces esto es sumamente fácil. Hay unos que se vuelven tediosos por la regla del cociente, pero fuera de eso, muy bien. Las constantes son las eliminadas, ¿verdad? Sí, pero tengamos cuidado que primero encontremos la parcial de f respecto a x. Para encontrar la parcial de f respecto a x, este 2x al cuadrado sí le podemos calcular. 4x. Sí. Ahora aquí tenemos que esta x está siendo multiplicada por la constante 3 por y. Entonces aquí tenemos que calcular la derivada de 3y por x. Sí, 3y. Entonces observen que la derivada parcial puede tener, de x puede todavía tener una función de y. Para eso no hay ningún problema, siempre y cuando esta y estuvo siendo multiplicada por una variable de x. Ahora si tuviera aquí un 1000y al cuadrado, esa derivada de 1000y al cuadrado respecto a x es 0. Sí, ahí sí es constante y no tiene ninguna otra función de x. Entonces ahora, ¿cómo encontramos la parcial de esta función respecto a y? El primero es 0. Sí, porque no hay ninguna y. ¿Y el segundo? Sí, 3x. No es 3y, es 3x porque solo calculamos la derivada respecto a y. No, pero Sí, solo es de familiarizarse un poco cuando tratar a y como una constante. ¿Sí? Voy a poner x como constante. Y este es un resultado un poco contradictorio. Vieron que observen aquí que calculé una parcial respecto a y, pero la función me quedó primero de una sola variable y dependiendo de x. Pero eso puede pasar, no es nada que nos tiene que sorprender con derivadas parciales. ¿Están haciendo ya el B? Sí, pero quiero ver si hay que expandirlo todo. O hay que usar. No. Sí, qué bueno que dijiste lo de la regla de la cadena. Esa regla todavía no la he escrito, pero sí, aquí pues es permitido usar la regla de la cadena, pero cuando estemos derivando respecto a x, solo encontramos aquí la derivada de esta función respecto a x. Entonces, cadena, producto. Cuando derivamos y, todo lo primero, el primer paréntesis es 0, ¿no? Sí. Primero solo voy a encontrar la de respecto a x. Si encuentran primero la de respecto a y y después la de x, está bien. Entonces, respecto a x tenemos un 3 al cuadrado más 1. Ajá. Por 2x, entonces 3 por 2 es 6. Y más 0. No es necesario que escriban el más 0, pero el más 0 ayuda a ilustrar de que
Esta función no depende de Y x. ahí es 10x y al cubo. Sí, y ajá, sí, sí. Solo así. Sí, porque el y al cubo es una constante que está acompañando al x al cuadrado. Ya. Es que no está difícil, sino que es de Y la G de ahí concentrarse. Sí, es de familiarizarse un poco con estas reglas. Pero fuera de esto, digamos, derivadas parciales es un tema muy bonito. porque como Solo se Sí. ahí en el periodo de g de x significa que estamos derivando G respecto a x. respecto a x y y lo agarramos como una constante. Sí, y es como una constante, por eso es que desapareció aquí. Cristian se usa la regla del cociente. Ah, sí, sí. Se puede usar regla del cociente, regla del producto. Yo creo que ya resolviste el problema B. Entonces cuando lo derivemos respecto a y, todo esto es 0, pero ya este segundo término ya no es 0. ¿Qué derivado obtuvieron para y a la cuarta menos 4 a la 4 cuarta? por y a la cuarta menos 4 por 4 y al cubo más 15 y al cuadrado. Sí. Solo esta no. Pero ajá. Entonces la última, esta es la derivada de y al cubo, es 3 por y al cuadrado. Tengo aquí un 5, 15, x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces el último problema, creo que ese les está gustando. Aquí un pequeño consejo para calcular la parcial respecto a S. Realmente hay que usar aquí la regla del cociente para la parcial respecto a S. Es que no me recuerdo cuál era la regla del cociente. La derivada ahorita- de arriba menos la derivada de Ahorita si están derivando respecto a S, es como que tuvieran, y abajo la de arriba con la de abajo al cuadrado. sí. Espérate. Esto lo hace un poco más fácil, porque ¿por qué lo estoy escribiendo aquí? Esto respecto a la variable S es una constante. Entonces pueden usar la regla del cociente, pero como es constante, en realidad lo único que tenemos que hacer es hallar la derivada de S al cuadrado más 10. Lo voy a tratar de hacer también con la regla del cociente y van a ver que la respuesta es la misma. Pero- Ay, ¿qué pasó? Nada. que este denominador es constante respecto a S. Entonces lo único que está cambiando respecto a S es el numerador. Y esta derivada es igual a 2S. La de arriba. Sí, es que abajo nos queda una dividido esta constante. Es como cuando les ponía a calcular cuál es la derivada de S al cuadrado dividido 100. Esta es 2S dividido 100. Solo que ahora en vez de 100 tenemos esta función, pero que es constante respecto a S. ¿Y esa es la respuesta? Sí, eso es todo. Ahora, si quieren hacer el cociente, solo para recordarnos de la regla del cociente, la derivada de la primera función aquí es igual 2S por la segunda función, la del denominador, menos la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada del denominador? 0. Y tengo que escribir la primera función, pero como ya tengo un 0 dividido el denominador al cuadrado. Entonces ahí se elimina. Sí. Por eso es que quería hacer esto, porque es ilustrativo. Ahora, la que sí posiblemente tengamos necesidad de usar la regla del cociente es la h de t. Así se lee, h de t. Sí, h de t, sí. Sí, es como f', o como dh de t. Aquí para la h de t hay un buen truco. Cociente, pero observen que aquí es una constante. ¿Cómo calculaban la derivada de esta función? 100 dividido t a la cuarta más 4. Lo ponían como un t a la cuarta más 4 a la menos 1.
y luego calculaban con la regla de la cadena, porque pueden usar también el cociente, pero es tedioso. Entonces, antes de calcular la parcial, solo voy a reescribir un poco h. Entonces, aquí tengo una constante por t a la cuarta más 4 a la menos 1, y de esta forma puedo calcular solo la derivada de t a la cuarta más 4 a la menos 1 y multiplicar ese resultado por esta constante. Entonces aquí es igual a la derivada. Ajá. Menos 4, ajá, t al cubo. Por ese al cuadrado, no sé. ¿Al cuadrado o a la menos 2? Ese. Y el primer paréntesis ignora por completo. Ah, no, lo voy a escribir enfrente como una constante. Lo que pasa es que ahí te estoy hallando la derivada de esta función. Entonces luego lo que hacen es solo agregamos esto como una constante. Y esta sería la respuesta. Y esa frontal está multiplicando. Sí, está multiplicando. Entiendo que aplicó. Entonces, solo es de familiarizarse. Vamos a hacer más problemas de estos. Ahorita antes de hacer más problemas, solo voy a introducirles una nueva notación para derivadas parciales. Si se recuerdan, para referirnos a la derivada de una función de una variable, utilizamos esta notación de y de x, la derivada de y respecto a x. Ahora, como tenemos dos variables independientes o más, para distinguir a las parciales generalmente se acostumbra a utilizar este símbolo que es como una delta estilizada, así es como una D colocha. Entonces eso también va a ser una pequeña dificultad aquí, que puedan escribir estos colochos. Entonces esto va a denotar una derivada parcial de y respecto a x. Entonces una ventaja que tiene esta notación es que aquí ya sé que la función es de dos variables, aunque no tenga las... Y la que se deriva es la de arriba, ¿va? Sí, y se deriva respecto a x. La de abajo es la que se trata como constante. Ah, no, la de abajo es la que vamos a cambiar. La que se cambia. Sí, las otras variables que van a tener, esas sí se van a tratar como constantes. Entonces en algún momento vamos a tener que lidiar con esta notación. Entonces si tenemos y de x, x, y o f de x, estas van a ser derivadas parciales. Pero es que mi pregunta es, por Sí. ejemplo, la y de x, paréntesis de x, y, sería como una derivada parcial de x dividido por derivada parcial de y. Sí, Y si fuera la y, si fuera f de y, entonces ya sería la derivada de y dividido la derivada de x. No, o sea, ¿se les cambia o no se les cambia nada? Porque como una es de x y la otra es de y. ah, no, ya vi que hiciste. Sí, aquí ya vi cuál es el problema. El problema es que estoy utilizando una variable independiente y una variable dependiente y estoy usando el mismo nombre. Entonces mejor en realidad mantengamos este como un dz. Sí, eso es buena observación. Entonces aquí estoy derivando respecto a z. Z es la variable dependiente y x y y van a ser nuestras variables independientes. Entonces ahora sí tiene sentido este problema. Como yo lo había escrito, no tenía mucho sentido. Pero ¿cómo vamos a calcular una derivada de x respecto a x? No tiene sentido. Tiene que ser la derivada de una variable dependiente respecto a una variable independiente. Sí, esta es de z de x y f de x o de f de x.
Ahora estas que estoy escribiendo aquí están asociadas con la derivada parcial de z respecto a y. Entonces aquí solo tengan un poco de cuidado con la notación, que en algún momento estas tres se pueden utilizar. Y eventualmente van a poder hacer este símbolo que se hace así y luego se baja. ¿Cómo sería al revés? Sí, ¿Cómo? como volteado. Ah, sí, un 6 volteado, sí, esa es buena observación, sí. 6 y el 6 volteado sería... Sí, es como una nota musical. Entonces, hay una notación más que tengo que introducir, pero esa es más que todo algún detalle. Cuando estemos evaluando la derivada parcial en un punto, porque encima de todo ahora la derivada parcial no se evalúa en solo un número, sino en un punto, porque el dominio de estas funciones tienen pares ordenados x, y. Entonces, si en algún momento quieren evaluar una derivada parcial, en el par ordenado tenemos las siguientes notaciones a nuestra disposición: la derivada parcial de z evaluada en a, b, o tenemos f respecto a su derivada parcial de x y la evaluamos en a, b, y ahí hay otra que es un poco diferente, pero del mismo modo es bastante similar. Yo creo que para mantener la consistencia voy a seguir derivando respecto a x. Entonces esta en algún momento la vieron en el curso de cálculo, que uno encontraba una derivada y luego utilizaba una notación de barra vertical derecha para decir que estamos evaluando en este punto. Entonces pueden tener esta notación y hay otra que es x es igual a a, y es igual a b. Entonces lo mismo se repite para las parciales de z respecto a y. Entonces estas son solo notaciones de... Pero siempre sería como a, b. Sí, a, b. Ahora para que fuera a, b, otro número, esta función tendría que tener 3 variables. Entonces aquí yo creo que les puse esa tablita que ustedes la tienen un poco más bonita que yo. Inicialmente estaba la tabla un poco apretada. Entonces aquí, si solo están derivando para encontrar la función derivada parcial, todo es en términos de x y y. Con un subíndice x o esta notación de derivadas parciales para ser un poco más explícito que estamos derivando. Ahora si están evaluando, y aquí me faltó, sí, aquí es a, b. Qué bueno que vieron eso, sí, es a, b. Lo voy a tener que cambiar. Y barras verticales para evaluar. Entonces, en algún momento vamos a usar barras verticales, entonces solo les estoy advirtiendo que hay unas cuantas notaciones ahí. Entonces, aquí les tengo buenas noticias. Yo creo que no voy a perder el tiempo escribiendo todas estas reglas, pero lo que sí tal vez les recomiendo que repasen es regla del producto, cociente y posiblemente la de la cadena. Aquí la regla de la cadena es un poco intimidante, pero la ventaja de las derivadas parciales es que como se basan en prácticamente la misma definición de límite, pero agregando una nueva variable, si tienen dos funciones y quieren hallar la derivada parcial de esta suma, hallan primero la derivada parcial de f, luego la de g y la suman. Si tienen una constante, calculan la derivada parcial y luego multiplican ese valor por una constante. La del producto es más interesante. La del producto es la derivada de la primera función por la segunda función más la derivada de la segunda función por la primera función. Entonces esta va a ser un poquito más interesante. La del cociente es más interesante todavía, pero igual es la misma idea, la derivada de la primera función por el numerador menos la primera función por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado.
Ahora, si en algún momento tienen en el numerador, en el denominador, una función de una variable, se pueden evitar el uso de la regla del cociente o la del producto. Pero esto solo si esta función en realidad solo depende de una variable. Ahora, la más capciosa, pero esa creo que se va a apreciar mejor en un problema específico, es la regla de la cadena. Tengo f evaluado en g de x, y. Entonces, para calcular la derivada respecto a x, primero necesito calcular la derivada de f respecto a x, pero como g también depende de x, posteriormente este resultado lo tengo que multiplicar por la derivada de g respecto a x. Entonces esto es la regla de la cadena, solo que con derivadas parciales. Que digamos, teníamos d de x, de f de gx. Hallaban primero la derivada de la función externa, seguían manteniendo la composición y luego multiplicaban este resultado por la derivada de la función interna. Entonces aquí nos vamos a entretener un poquito con estas derivadas y aquí ya van a empezar casi que de inmediato estos problemas. Entonces van a tener que volver a repasar reglas de derivación. Pero ¿cómo están con regla del cociente? De las reglas aquí, es que esas las tengo en el documento. Lo único que están viendo es que respecto a las funciones de una variable, estas reglas se miran más engorrosas, pero como tienen dos variables. Pero hay varias personas que lo que hacen para escribir estas reglas no escriben, hacen de manera explícita la relación funcional, sino solo le escriben de parcial de x de f más g, es igual a la parcial de f más la parcial de g. En esta se hace la regla del producto. Muy bien, sí. Esa es regla del producto y posiblemente tengamos otra regla por ahí. Sí, entonces observen que primero hay una función que depende de x. Entonces esta es una función, vamos a llamarle g de xy. Pero también hay otra función que también depende de x. Y este es h de x, y. Entonces por tal motivo vamos a tener que utilizar una regla del producto. Y otra complicación, cuando calculemos la derivada de esta función respecto a x, primero vamos a tener una función raíz cuadrada, entonces tengo que calcular la derivada de la raíz cuadrada y posteriormente calculo la derivada parcial respecto a x de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a tener que trabajar un poquito, pero no es nada difícil, solo es la disciplina para trabajar estos problemas. Este primer paso que estoy escribiendo no es del todo necesario que lo escriban. Solo estoy diciendo, bueno, quiero calcular la derivada parcial respecto a x de x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2. Y luego escribo la segunda función. Entonces d de x logaritmo de x a la cuarta más y a la cuarta. Y luego escribo la primera función. Entonces esto es todo. Ya después el problema no tiene tanta gracia. Bueno, todavía está esta regla de la cadena. Entonces, ¿a qué es igual la derivada parcial de x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2? De x al cuadrado. Ajá. 2x y como teníamos aquí un dividido 2 se reduce a x. Y esto lo pueden reescribir como una raíz cuadrada en el denominador, pero esto está bien. Me falta copiar el logaritmo de x a la cuarta más y a la cuarta. Entonces, luego, ¿qué hacemos con esta segunda parte del problema? ¿Cómo calculo la derivada de x a la cuarta más y a la cuarta respecto a x?
Sí. Copia la otra función. Sí, se copia la otra función. Y ahí está. Sí, eso es todo, sí, sí. No es larguito, entonces. Sí, solo es largo. Pero posiblemente se recuerdan ustedes en análisis 2 cuando vimos temas de la regla del cociente y del producto y de la cadena. En algún momento tenían que lidiar con problemas muy extensos, pero que si iban haciendo las reglas paso a paso, eventualmente llegaban a la respuesta. Entonces ahorita solo nos falta la parcial de esta función respecto a y. Entonces ahorita, como es un poco cansado volver a escribir la regla del producto, calculemos primero la derivada de x al cuadrado más y, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado respecto a y. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta primera función respecto a y? La parcial. Un medio de x al cuadrado más Ujú. un medio Ujú. más y. O sea, Sí, y. sí, bien, muy bien. Logaritmo natural de x a la cuarta más y a la cuarta. Ah, sí, muy bien. Más x al cuadrado más y Wow. al cuadrado elevado al medio por 4y al cubo dividido de x a la cuarta y más y a la cuarta. Wow, muy bien. Sí, ahorita yo solo he calculado la derivada de la primera función por la segunda función. Entonces, posteriormente copio la primera función o derivo la segunda. Aquí el orden no importa mucho. Entonces, la derivada de esta segunda función respecto a y es 1 dividido x a la cuarta. Sí, es casi igual, con unas diferencias un poco menores. Observen que aquí tengo y al cubo y aquí tengo x al cubo y aquí tengo x e y. Pero en realidad mantienen una estructura bastante similar. Es un poco de esperarse porque saben que aquí tengo x al cuadrado y y al cuadrado es lo mismo acá. Entonces por eso es que las parciales de esta función nos están quedando muy similares. Uy, ahí viene el problema tedioso. Qué tedioso ese problema. Menos 1. Sí, lo bueno es que vamos bien de tiempo. Vamos muy bien de tiempo. Si no les pido simplificar, no pueden usar solo una regla del cociente sin necesidad de andar haciendo la simplificación. Ahora, ¿qué diferencia tiene este problema respecto al problema que... yo creo que es ese ejercicio 2. El problema C del ejercicio 1. En el ejercicio 1 tuvimos la ventaja de que aquí no estaba x y en el denominador y en el numerador no estaba y. Entonces pudimos usar aquí, derivar aquí solo 1 más x y en el denominador calcular la derivada de 1 menos y a la menos 1. Y no tuvimos que hacer la regla del cociente, pero aquí tanto el numerador como el denominador son funciones de dos variables. Entonces aquí vamos a tener que usar una regla del cociente, nos guste o no. Entonces, ¿cuáles son los términos de esta regla del cociente? La primera parte, ¿cómo nos queda? 1 por 1 menos x menos y. Menos. No sé, la derivada de menos x es menos 1, ¿ah? Menos 1. O sea, más 1. No. Sí. Sí, es un más 1. Si es menos la derivada está. 1 más x más y. Sí. Y abajo es 1 menos x menos y al cuadrado. Sí. Sí, esto es todo. Entonces solo voy a combinar estos dos signos negativos como un positivo para que no se mire extraño el problema. ¿Podemos ir más despacio y puedo ir copiando? Sí, es que Ruby me dicta las respuestas, entonces si en algún momento no me entienden es porque ya tengo auxiliar en el curso. Ya hasta me da las respuestas, entonces solo tengo que... Entonces, la derivada de la primera función es 1. La multiplico por la función del denominador que es 1 menos x menos y. Luego tengo que hacer menos la derivada del denominador respecto a x. Que aquí sería menos 1, pero como teníamos ya un signo menos, este se vuelve más 1. Y lo multiplico por el numerador.
Y eventualmente divido todo este resultado por el denominador al cuadrado. Y aquí por lo menos las buenas noticias que les tengo es que 1 más 1 es igual a 2. Y van a ver que este menos x se cancela con este más x. Y este menos y se cancela con este más y. Pero lo tendríamos que simplificar. No, porque no pedí. Lo único es que me gusta simplificar cuando miro que no es tan difícil la simplificada. Ay, es que nos va a servir de chivo para intuir cuál va a ser el valor de la parcial de g respecto a y. Sí. Sí, esto es lo que se conocen como funciones simétricas en dos variables. La parcial de g respecto a y, 0 más 0 más 1 por el denominador. ¿La viste esta, Andrea? La derivada de g respecto a y, la parcial de g respecto a y. Y luego hago menos la parcial del denominador respecto a y. Entonces es 0, 0, menos 1, pero tengo un más 1, pero tenía un signo menos enfrente. Entonces esto se puede ver muy simple, pero lo que pasa es que quité estos pasos de multiplicar por 1. Ajá. ¿Qué tendría en el denominador? Sí, 1 menos x menos y al cuadrado, pero sí, la idea es elevar el denominador al cuadrado. Sí, es igual. Pero es solo porque, digamos, si hago g de x, y g de y a x, me queda la misma función. Ahora, si aquí tuviera un 2y en el numerador, aquí ya la derivación me queda muy diferente. ¿Ahí hicieron ustedes el problema C? ¿Pero por qué van tan rápido? Es que ya Ruby y Sofía quieren irse a Madrid. Quieren que este jueves les pague su primer parcial, el 22 de febrero el final, y ya terminó el curso. Sí, vamos a ganar el segundo parcial la otra semana. Sí, yo creo que les queda bien. ¿Qué parciales tienen el jueves? Entonces aprovechemos ese. El próximo mes. Sí, el parcial sería de derivadas parciales. Y a la misma hora de la clase. Como es semana de parciales, yo creo que ese parcial se los puedo programar más temprano. No, porque si no perdemos las cosas. Sí, es que qué aburrido. ¿Qué cosa, qué? Que ese día jueves, como es semana de parciales, les puedo programar el parcial bien temprano. Ah, sí, sería claro. Pues sí, porque igual, o sea, podemos que sea. ¿Quién? Algo, pero si es de la Pablo que no va a haber caso la otra semana o algo así. ¿Y Pablo qué curso les da? Que no tiempo que nos avisaba, si había clase, si había histórico. Ah, bueno. Eso es. Entonces, terminemos con esta parcial. ¿Cuál es la parcial de esta función respecto a ese? ¿Se recuerdan de las derivadas de las funciones exponenciales? Es la misma. Ahí se Sí. le baja el. Sí. Sí, se vuelve a copiar la función exponencial y luego se calcula la derivada parcial respecto a x del exponente. Entonces, ¿cuál es la derivada respecto a x de s al cuadrado por t al cubo? 2S. Ajá. 2S nada más, ¿no? Pero tenemos que Es por C. por t al cubo, porque la tenemos que tratar como una constante. Es como que calcular la derivada de 1000 por s al cuadrado. Entonces tenemos que cargarla. Ah, la tuvieron buena, excelente. Ruby y Sofía ya se quieren exonerar del final. Se puede. Es una posibilidad remota. Yo creo que tal vez solo haría un tercer parcial y ya con eso digo, sí, están exoneradas. Ya el viernes de Dolores se van a estar ahí en la huelga.
Pero ustedes van a hacer una huelga contra la huelga. Entonces, ¿qué me falta para la derivada parcial de h respecto a t? La derivada del exponente respecto a t. Entonces, pues el s al cuadrado es una constante, la vuelvo a copiar y luego calculo la derivada de t al cubo, que es 3t al cuadrado. Ahora, estos problemas están un poco, es un poco difícil ver la respuesta, pero si escribo las constantes enfrente de la función exponencial, se van a ver un poquito mejor. Dicen, las otras es lo mismo, solo que se trata a dos variables como... Sí. Sí, ya Ruby ya terminó de hacer el rompecabezas. Voy a tener que traerte uno de 600 piezas. Te doy la opción de elegir entre la grama que está enfrente de este edificio y el lienzo de Quaquecholan. ¿Cuál rompecabezas te gustaría hacer? Estoy mala con un rompecabezas. Ah, pero ahorita pudiste hacer este rompecabezas de las derivadas parciales. Entonces, para más de dos variables, otra vez vamos a invocar el concepto de ceteris paribus. Todo lo demás se mantiene constante. Entonces, si en algún momento tenemos una función que tiene tres variables, ¿cómo vamos a calcular la parcial de U mayúscula respecto a X? Sí, es una variable. Lo que pasa es que como ahora tengo Z, no puedo decir Z es igual a f de X, y, Z, porque se mira muy raro. Entonces, para calcular esta parcial, lo que hacemos es que derivamos primero respecto a X. ¿Y las otras dos son constantes? Sí. Y Y y Z se tratan como constantes. Igual a parcial de U respecto a Y, la parcial de U respecto a Z. Sí, por favor. Me estresan cuando yo estoy empezando a hacerlos, ustedes deben de pensar. Sí, yo creo que ya Ruby y Sofía terminaron los problemas del ejercicio 4. Entonces, cuando derivamos parcialmente respecto a Y, X y Z se tratan como variables constantes. Se tratan como constantes. Y luego tenemos respecto a Z, X y Y se tratan como constantes. Sí. Entonces, como pueden ver, estas reglas se vuelven muy repetitivas. Podemos en teoría calcular derivadas parciales de funciones de 10 variables. Es tedioso, pero por lo menos algebraicamente solo uno va derivando cada una de esas variables una por una, tratando al resto como constantes. Ahora, si hay problemas que tienen funciones de varias variables, como digamos tienen una empresa, una ruta de transporte y tienen varias rutas para transportar sus productos, entonces cuando estén seleccionando la ruta que les minimice el costo, tienen n variables independientes. Entonces, si surgen estos problemas, y esos son problemas bien bonitos de resolver, pero eso es un curso que se llama modelos de decisión. ¿Conocen a Astrid Ortiz? Es que era bien bonita la clase porque... Ella... Sí, Astrid, no sabías que era modelos. No, a mí me dicen thinking. Por eso es que es bonita la clase, porque la hace bien aplicada. ¿Y te gustó Design Thinking o no? Es que no era
fácil en 2 semanas. En verano. ¿Sí? Pero comparte. Sí. Yo creo que también, no sé. Es que hace años ni siquiera. Esto que estoy escribiendo aquí es una raíz cuarta. Entonces, trabajemos las respuestas. Ahora posiblemente si Ruby y Sofía realizaron el ejercicio, vieron que la respuesta yo ya la tengo ahí un poco simplificada. Entonces, si en un principio tuvieron unas constantes, no importa, al final multiplíquenlas y van a tener la respuesta. Entonces, encontremos la parcial respecto a x. Entonces, aquí hay una regla de la cadena, entonces esa tengo que considerarla como una función que está elevada a la 1/4. Entonces vamos a eliminar esta raíz y la vamos a escribir como una potencia de 1/4. Muy bien, entonces la derivada respecto a x es 1/4. Vuelvo a copiar esta función gigantesca. Por el momento no calculo ninguna parcial respecto a x adentro de esta función. Y luego la nueva potencia, ¿cuál sería? A ver, Andrea. ¿Cuál es la nueva potencia de esta función? Estoy calculando la derivada de todo esto a la 1/4. Menos 3/4. Sí, menos 3/4. Entonces lo único que nos queda es calcular la derivada de la función interna respecto a x. Entonces esta primera función sí depende de x, entonces aquí tengo un 4x al cubo más 8z más 0. Entonces, como pueden ver, posteriormente yo cancelé, aquí tenía un factor común de 4, entonces ya solo me quedó x al cubo más 2z. Y esto simplifica un poquito la respuesta. Ahora, algo muy curioso van a ver con la parcial de y y la parcial de z. La primera parte es la misma. Lo único donde uno tiene que enfocarse es encontrando las derivadas de las parciales de la función interna. Entonces 0 más 0 más 4y. Si no les pido simplificar una respuesta como esta es la misma. Entonces, ¿cómo te fue, Andrea? ¿Pudiste encontrar estas parciales? Sí, pero es que como ya estoy. Ah, pero hiciste... O sea, no le estoy haciendo porque. Oh, bueno, esperemos aquí a que termine de hacer estas y hacemos las que están en blanco. Entonces, aquí, digamos, tengo que derivar respecto a z. Tengo 0 porque el primer término es x a la cuarta. Luego tengo 8x y luego tengo 0. Muy bien, entonces vamos a hacer el problema 2 y el 3. Y con ese B6, con eso terminamos. Hay una página más sobre la interpretación de la derivada parcial. A la verdad. No, pero eso no se mira agradable. Eso es cuando ya se tienen que meter los números. Que en algún momento Ruby me preguntó sobre los planos coordenados. Si hay un tiempín, ahí hablamos de esos planos. Ya no va a haber mucho tiempo. Bueno, hagamos esta B. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de esta función respecto a x? Eso es lo que no sé si... Ah, miren que aquí qué pasa. Ok, miremos qué pasa. No. Esta raíz cuadrada tiene alguna variable x. No. Entonces, en realidad solo necesito calcular la derivada de a la x y multiplicarla por esta constante. Sí, lo mismo, sí. Pero eso está. O sea, se vuelve a copiar. La Sí. X se está multiplicando la raíz o es. Él está multiplicando. Ah, no, una raíz de a la x es. Raíz muy cerquita. Ah, tal vez puedo poner un espacio, sí, una raíz x, sí, uy. No, ya me recuerdo de estos problemas. Sí, estos problemas cuando los teníamos que encontrar por medio de diferenciación logarítmica no eran del todo agradables. No, está bien esto. Sigamos. No sé si... Sí, ahora tal vez puedo ver por qué tal vez en algún momento Andrea se siente abrumada porque siempre piensa en la solución más difícil.
Entonces empecemos con la segunda función. La Es que- segunda es ya la x por un medio y más 2z, ¿no? Sí. Ah, bueno, y con esta función raíz cuadrada, ¿en qué se convierte? Porque... Solo- Sí, menos un medio. menos un Ajá, menos un medio, cuidado. Eso es lo único. Ahora g de z. Ya la x Ujú. me parece de y más 2z a la menos un medio. Y como hay un medio y hay un 2, se elimina, entonces solo queda. Sí. Entonces ya dice, aquí le a la x la trato como una constante. Luego calculo la derivada de esta función, que es un medio. Entonces tengo un medio. Vuelvo a copiar todas las funciones que están adentro de la raíz cuadrada. Pero como tengo que aplicar una regla de la potencia, la nueva potencia es un medio menos 1. Entonces me queda menos un medio. Pero aquí todavía no he terminado porque tengo que calcular la derivada de la función interna, la derivada parcial de la función interna respecto a z, que es 2. Entonces Ruby se anticipó un montón y dijo, ah, bueno, 2 dividido 2 es 1. Porque aquí sí lo tengo. Entonces yo creo que podemos terminar con una nota muy positiva haciendo el último problema. Entonces, sí, ya son 4 problemas y nos da tiempo. Y yo creo que de la interpretación ustedes se van a salvar porque... No, es que aquí era un x. Ah, era una aquí. Ajá. ¿Dónde? WX, ¿cómo puse yo WZ? Ajá. Yo pensé que lo había corregido, es que si no, no tiene sentido este problema. Yo, ¿cómo les tengo? WX al cuadrado, Y al cubo, Z a la cuarta. Ajá. Ah, muy bien. Es que ese problema lo cambié por... Le quitas la W. Ajá. Muy bien, entonces solo hagamos estas 4 derivadas parciales. La derivada de WX, ¿sí es cierto? Y una pregunta, todas estas funciones, ¿qué regla tendríamos que usar? La cadena y el producto. Sí, el producto, entonces aquí va a haber una función. La cadena vamos a tener que usar para el logaritmo. ¿Por qué cadena? Porque se anula. Ah, Y no sé si aquí tengo 1 más W por X, por Y, por Z o agregué. es x en lugar de 9. Si es que este X lo hice solo por... Entonces es X más W por X, por Y, por Z. Bueno, entonces con regla del producto empezamos tomando la derivada de esta gran función de W. Entonces aquí la derivada de W solo es 1. Ya entendí. Sí. Es X, si no, no tiene sentido ese problema. Y luego copio la segunda función, que es un logaritmo. No, pero eso se dejaba. No, porque es la derivada de x sobre y z, pero como x vale 1, solo copiar W. Luego vuelvo a copiar esta segunda función, esta primera función. Pero aquí se hace una constante. Ah, Y, No, porque la derivada Sí. de x es 1. pero es que ¿Y cuál es la derivada de este logaritmo? De x. no, Ah, de W. ¿Cuál es la derivada parcial del logaritmo respecto a X? Le va a cambiar aquí el X. De esta, respecto a X. Sí, respecto a X. No, perdón, respecto a W, sí. Primera parte. Todo lo hice de x. Tengo que dividir todo esto. Y luego calculo la parcial respecto a W de todo lo que está dentro del logaritmo. Sí, esto es más como un trabalenguas. Pero esto es lo más difícil que se pueden poner las derivadas parciales sin llegar a aplicaciones. Es tedioso. Es de Sí, concentrarse. sí, ahorita piensen que están haciendo planas.
Pero esto es mucho más bonito que mate financiera. La derivada. La derivada. Entonces continuamos con nuestras reglas del producto. La derivada de esta función respecto a x es 2x y vuelvo a copiar todo este gran logaritmo. Luego copio otra vez la primera función y me encontraron la parcial de este logaritmo respecto a x. Es 1 más w y z dividido x más w. Ah, muy bien. Entonces, ahorita voy a ir a supervisar el trabajo de ustedes. Como van a ver, van a ser muy repetitivas estas respuestas. Entonces, pueden continuar, pero lo que pasa es que sí. Quiero ver cómo va. Si es que tal vez para este problema puse muy poquito espacio y parece un montón. Pero pueden empezar a escribir sobre el plano. Así, Para ella es igual bueno, Pero copiando de más variantes. porque son constantes. Entonces son Eso, cero. pero mira. Y sería WXZ. Cuando hizo Que está W, muy mira, bien. es x y z. Porque Porque se está multiplicando, no es que cierto. si no se estuviera multiplicando. Ah, es que si las estuvieras sumando ya habrían un montón de ceros. Pues, ¿cómo vas, Ricardo? Copiando eso todavía. Les voy a dejar hacer la parcial respecto a Y y la parcial respecto a Z. Entonces en el parcial van a venir un montón de esos. Sí. Y un montón de aplicaciones. Pero son bonitos. Casi ese parcial va a ser muy corto para ustedes. Curvas de nivel, dominios de funciones de dos variables. Y esto, ¿cuál es interpretación? Sí. Lo que pasa es que una derivada parcial también es la pendiente de una recta tangente. Pero como ahora tenemos una superficie, para que esa superficie se vuelva una curva, hay que fijar el valor de la otra variable. Entonces ahí otra vez viene el set de espacio. Entonces al fijar el valor de la otra variable, la superficie se vuelve curva y ya esa derivada parcial se da la pendiente, la recta tangente. Pero eso es más crítico en un curso de ingeniería, donde sí trabajan con planos y vectores y si miran el parcial de multivariables, solo que van a ver planos y líneas. Pues primera vez que terminamos toda una sección. La que les va a encantar es la 17.2 porque tenemos costo marginal, productividad marginal del trabajo, del capital. Sí, ya todos tenemos esto de cuando un producto es competitivo y cuando un producto es complementario. André, ¿ya pasaste la semana de Sí. No, Tampoco. Me quedan 2 semanas, menos de 2 semanas. voy a hacer una semana por día. ¿Vas a Y ya, y con el segundo curso ya hicieron la primera semana. No, yo pero hasta terminé. hasta Voy a mañana. empezar el otro. No, mucha mañana te queda sin validación el primer quiz. Es que ahí si lo vas haciendo con tiempo. ¿Qué?